El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Justicia de mi Dios, por sangre que Jesús vertió, alcanzo paz, poder, perdón y cuanto bien me prometió. Que solo Cristo salvase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable don, aunque en un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puede haber jamás ninguna base real de paz, ninguna base real de paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juró y selló. Su amor es mi supremo bien, su amor que mi alma redimió. La roca eterna que me da base única que durará, base única que durará. Lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros, los cristianos, mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No quiere decir que estamos bajo un pecado físicamente. Lo que significa es que estamos controlados por el pecado. Y reconocer que yo también estaba entre esos todos pecadores y saber que fue la misericordia de Dios la que me sacó del juicio al que yo iba derechito, me ayuda, ¿sabes a qué? A tener misericordia con los demás también, ¿no? Con aquellos que siguen desviados por ese mismo camino por el cual yo transitaba, camino que no trae nada más que corrupción. Pablo, después de decirle esto a los cristianos que están en Roma, que todos están bajo pecado, les recuerda estos versículos que estamos viendo en el Salmo 14, porque va a hacer un copia y pega en la carta de los romanos, va a poner los versículos que estamos viendo en Salmos 14, y dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiero quedarme un ratito ahí, en este versículo, porque en realidad es quedarnos también en estos versículos del Salmo 14, y voy a ir viendo frase por frase. La primera frase que vemos en el versículo 10 es: no hay justo ni aun uno. Eso lo que quiere decir es que ningún ser humano en esta tierra tiene la justicia que Dios demanda para poder estar en su presencia. Ningún ser humano en esta tierra es justo. Y eso lo que significa es que no podemos con nuestras justicias presentarnos delante de un Dios que sí que es justo. Esto es lo que significa. En más de una ocasión yo ya lo he explicado con el ejemplo del sol y de la tierra. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, pues de momento, para que lo entendamos, es como si estuviésemos nosotros en esta tierra protegidos por la atmósfera, ¿no? De las radiaciones solares. ¿Para qué? Bueno, si a cualquiera se le ocurre salir de la atmósfera terrestre sin el traje espacial, ¿qué es lo que le va a pasar? Pues que las radiaciones solares le matarían. Ya no contarte ni quiero si lo que se le ocurre a esa persona es presentarse delante del sol mismo, ¿verdad? Fulminado. Bueno, pues en esta ocasión a nadie se le ocurriría decir: ¡ay, qué malo es el sol!, ¿verdad?
No, todo el mundo sabe que el sol es así, que el sol no va a cambiar porque esa es su naturaleza. Pues con Dios pasa lo mismo, esa es su naturaleza. Él es justo y no cambia. Y gracias que no cambia, ¿no? Y como nosotros no lo somos, como nosotros no somos justos, necesitamos un traje de justicia. Es el traje de Cristo, que es el hombre perfecto, ¿no? Para poder estar delante de Él algún día sin ser destruidos. Bien, pues como decía, es como si la atmósfera terrestre fuera la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que mientras no somos llamados a su presencia, lo que hace esa atmósfera es que me protege hasta que tome la decisión de vestirme con el traje de justicia que es Jesucristo. Es un traje que Dios ya tiene preparado, que es el sol de nuestra justicia. Jesucristo es el sol de nuestra justicia, ¿vais entendiendo? Y así poderme presentar delante de Él sin llegar a ser destruido. El sol y el sol de nuestra justicia. Qué malo que es Dios. No, es su naturaleza. Él es justo. Y gracias a que Él es justo, porque yo no lo soy, ¿no? Pero lo mismo que es justo es bueno. Tan bueno que ha enviado a su Hijo a derramar su sangre por mí y por ti, y así podernos vestir de su justicia y no llegar a ser destruidos cuando salgamos de la atmósfera terrenal. Entiéndelo así, para que cuando salgamos de la atmósfera terrenal y estemos en su presencia, no seamos consumidos. Dios no es malo, es bueno, pero también es justo. Es justo con un estándar de justicia que nosotros ni tenemos, ni tendremos, ni tampoco llegaremos a comprender jamás. Todo aquel que se crea justo para presentarse ante Dios con sus propias justicias y que crea que así va a salir indemne, lo tiene claro. Porque además está llamando mentiroso a Dios y es un necio, porque va a ser destruido en su presencia. Seguimos en Romanos 3, del 10 al 12, y la segunda cosa que vemos es que dice que no hay quien entienda. Y si tú y yo en el día de hoy entendemos, ¿sabes por qué es? Es porque Jesucristo nos ha sido revelado. ¿Entendías que eras pecador y que necesitabas ese vestido de justicia sin el cual serías destruido por Dios? Claro que no. Eras como todos los necios. Creías que tú eras el bueno y que el que está al lado tuyo era el malo, hasta que Jesucristo te fue revelado y sin entender nada, lo entendiste todo. Entendiste quién eras de verdad tú, un necio, y quién es de verdad Dios, el justo, el único justo. La tercera cosa que vemos ahí es no hay quien busque a Dios. Evidentemente, si no hay nadie que entienda que es pecador hasta que le es revelado por Dios mismo, pues tampoco nadie va a ir buscando a Jesucristo para que le salve. Es evidente, ibas tú buscando a Jesucristo porque descubriste que eras injusto y que esa injusticia te condenaría en un juicio que Dios ya tiene preparado y por eso fuiste a Jesucristo para que te salvara. Pues no, ¿no? ¿Quién fue quien llamó a tu puerta? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién llama? Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y esto no es entender, esto es disposición de querer escuchar, ¿de acuerdo? Todavía no hay entendimiento. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, disposición, ¿no? Disposición a abrir, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y entonces sí que lo vas a conocer de verdad y te haré entender y dejarás de ser un necio y te hará un justo. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso, cuarta cosa que vemos, todos se desviaron. Por eso, porque todos nos desviamos, todos necesitamos su consejo, todos necesitamos su reprensión. Y es precisamente por eso, porque todos se desvían por no hacerle caso a Él, quinta cosa que vemos, todos a una se hicieron inútiles. Y esto lo que significa, ¿sabes qué es? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, yo lo diría más fuerte, sois unos inútiles, ¿no? ¿Qué me está diciendo el Señor? O sea, que fuimos creados para dar fruto. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y si no eres capaz de dar fruto, ¿qué eres? Un inútil. O sea, fuimos creados para dar fruto y no para ser inútiles.
pero no podremos dar fruto y por lo tanto no podremos ser útiles separados de él. Y ese propósito para el que fuimos creados, que es dar fruto, no significa tener casas y coches, no significa tener títulos y prestigio social, no se trata de eso, sino que el propósito para el cual fuimos todos creados es para reflejar la gloria de aquel que nos llamó. Y en ese propósito, ¿sabes? Todos fuimos hallados inútiles, ¿o no? ¿Hay alguien hoy aquí que haya sido hallado útil en ese propósito? ¿Hay alguien de nosotros que puede dar fruto siendo o estando separado de Cristo, por mucho que se esfuerce? Toda rama separada de Cristo no solo no da fruto, sino que se pudre y se muere. Por eso sigue diciendo Pablo en Romanos lo que estamos viendo, que es lo mismo que estamos viendo en Salmos 14, sexta cosa, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Y si no, mira la televisión y observa las noticias, ¿no? Muchos al verlas dirían como necios, ¡qué horror! No hay Dios. Pero detrás de cada una de esas noticias está la imagen de lo que hemos hecho nosotros con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. En esas noticias no está lo que hizo Dios. En esas noticias, en esas imágenes, está lo que nosotros hemos hecho. Resumen de estos versículos de Pablo aquí, que es, como os digo, lo mismo que estamos viendo en Salmos 14. Dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, y por si alguno estaba despistado, ¿qué dice? No hay ni siquiera uno. Versículo 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan? Bien, en esta pregunta retórica, Dios se pregunta sobre el comportamiento de la humanidad, y digo que es retórica porque evidentemente la respuesta ya la sabe, ¿no? Y vemos que los malos no solo se conforman a vivir sus vidas así en perversión moral, sino que además están atacando a los que quieren vivir en santidad, a los que andan en luz. Y lo hacen de una manera natural, ¿no? Como si eso fuese lo normal, como el lobo mata a una oveja o como un hombre que come pan. Y además de eso, al Señor no invocan. El justo es todo lo contrario. Recordemos que el justo es aquel que confía en su Señor. Y por lo tanto, como confía en su Señor, quiere saber cuál es su voluntad. Y por lo tanto, al querer saber cuál es su voluntad, lo que hace es todo lo contrario que el impío, ¿no? Que el injusto. Invoca al Señor, ¿no? Por eso el justo no puede vivir sin invocar a Dios en su vida. El justo no puede salir de casa si no ora al Señor. Al justo le resulta imposible hacer cualquier cosa sin contar con la aprobación de Dios. Es que no se acostumbra, ¿no? Por eso el justo sí invoca al Señor. Hay creyentes que oran de manera ritual, ¿no? Automática o superficial. El entendimiento que estos creyentes tienen de Dios es superficial, poco profundo, pues por falta de discernimiento, ¿no? Son creyentes que muchas veces por las faltas de las pruebas también y de tribulaciones en su vida, o por lo menos porque no las ven como pruebas o como tribulaciones, pasan por la vida pues sin apenas arrodillarse para clamar a Dios. Y esto me confirma algo muy interesante que hemos estado viendo siempre en la Iglesia, y es que las pruebas son una misericordia de Dios a mi vida, ¿verdad? ¿Por qué son pura misericordia? Porque muchas veces son el mecanismo que Dios utiliza. ¿Para qué? Pues para que yo no viva como los necios que a Dios no invocan. Es pura misericordia, porque hay veces que yo me paso al camino de los necios también, ¿no? Pero qué hermoso es depender de Dios, qué importante es no ignorar a Dios ni siquiera en esos detalles pequeños de nuestra vida, ¿no? Cuando una persona o una familia depende de Dios, aun para las cosas más pequeñitas, las más sencillas, me demuestra que no son como los necios que a Dios no invocan. ¿Cuántos ni siquiera dan gracia sincera por los alimentos, verán? Se parecen a mi perro, que cuando yo le echaba la comida la devoraba. Yo diría peor que mi perro, porque mi perro por lo menos es eso, un perro. Es más, peor que mi perro porque él no empezaba a comer hasta que yo le diera la orden. Él sabía quién era su Señor. Invocar al Señor es el resultado práctico, pues, de no ser un necio. Si alguien dice que confía en el Señor, pero al Señor no invoca, se está demostrando a sí mismo que miente y se engaña. ¿Hay alguien aquí que ha pasado todo un día entero sin invocar de verdad a Dios? Pues si lo hemos hecho así, ese tendría que haber sido el día más miserable para nosotros. Pero qué bueno es cuando podemos decir
desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que hemos estado en comunión con Dios. Versículo 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Muy bien, esto es lo que van a experimentar los necios, espanto. Delante de Dios, claro, cuando llegue ese día. Ese día llegará si ellos previamente no se arrepienten de esa necedad que hemos visto en el primer versículo, que el necio dice que Dios no existe. Ese día será terrible porque ellos se acordarán de todos aquellos días en los que siempre estuvieron burlándose de la fe de los más sencillos, de la fe de aquellos que decidieron no dejarse guiar por su propio consejo, sino de guiarse por el consejo de Dios. Esto es lo que es ser sencillo, esto es lo que significa ser humilde. Alguien que no se guía de su propia opinión, sino que se deja guiar por el consejo de Dios. Y ahora estos comprueban que Dios está del lado de la generación de los justos y tiemblan de espanto. Lo hemos explicado muchas veces, pero lo voy a seguir explicando las veces que sea necesario, porque hay mucha gente que igual lo escucha hoy por primera vez, y es lo siguiente. ¿Qué es ser justo si no hay justo ni aun uno? Resulta que según este versículo es una generación, es una raza diferente de personas, una raza diferente a la raza de los injustos. Pues Jesús lo explicó muy bien y se lo explicó a Nicodemo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, pues no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que no es que el hombre nazca justo, de hecho nace necio, sino que es el nuevo nacimiento en Jesús lo que nos hace justos delante de Dios. Por lo tanto, imputados con su justicia, con el sol de su justicia, porque somos injustos todos desde que nacemos, ¿no? Con esa justicia del único que es justo. Y otra cosa para que tengamos confianza en Dios y que de alguna manera nos está diciendo este versículo 5. Si Él, Dios, está con la generación de los justos, que son los nacidos de nuevo, que son los hijos de Dios, entonces los que atacan a los hijos de Dios están atacando a Dios mismo. No estamos perdiendo la batalla. Así que no pongamos cara como de que estamos perdiendo. Versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. No hay Dios más tierno que el Dios de la Biblia. Siempre se está poniendo de parte del pobre. Y en este mundo no hay pobre más pobre que el pobre de espíritu. Porque solo el pobre de espíritu reconoce que no tiene nada y que todo lo que tiene no es suyo. Por eso el pobre de espíritu no confía en eso que supuestamente es o tiene, porque reconoce que no es suyo, sino que en quien confía es en su Señor, y es en Él donde deposita su esperanza. El rico confía en sus riquezas, el poderoso confía en su poder, el sabio confía en su sabiduría, pero para los pobres de espíritu su confianza está puesta en el Señor. Y esta esperanza que es Jesucristo es lo que el justo pues aconseja a los demás, que es lo que hacemos todos nosotros cuando hablamos a nuestros amigos del Señor, que depositen su confianza en Él. Pero la mayoría, en vez de hacer caso, lo que hacen es lo que dice este versículo, que del consejo del pobre se burlan. Al contemplar todo esto, Dios lo ve y lo observa desde el cielo, pero el salmista con su voz clama a Dios y le dice lo siguiente, versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿De qué es de lo que está hablando David aquí? ¿De qué salvación está hablando el salmista? Pues de la salvación del pecado que lleva al hombre a la esclavitud. En este versículo vemos que el salmista declara que la salvación vendría de Sión, que era el lugar de la morada de Dios en la tierra. Por lo tanto, lo que está diciendo el salmista es que la salvación vendría de Dios mismo a través del Mesías, de Jesucristo.
Así pues, en este versículo apunta a Jesucristo. Aquí no está hablando de una liberación militar, de una liberación política, de una liberación religiosa en absoluto. Han existido muchos dictadores, muchos militares, muchos políticos, muchas religiones que han prometido liberación al hombre. Sin embargo, siempre son hombres los que prometen y uno se pregunta, oye, ¿y a ellos? ¿A ellos quién los libra? Porque están sometidos ellos también a la misma corrupción que todos. La salvación no viene de nuestros gobernantes, la paz jamás vendrá de nuestros políticos ni de ningún hombre. La verdadera paz ha de salir de Sión, o sea, de Dios mismo. En este versículo comprobamos una cosa muy interesante si os fijáis entre líneas. ¿Hasta qué punto el justo se encuentra incómodo en un ambiente de necios? Más que incómodo, lo que se encuentra es pues amenazado. ¿Y amenazado por qué? Pues porque es un ambiente que le quiere arrastrar a él también a la esclavitud. Por eso vemos que anhela un redentor, un libertador que le saque de esa situación de constante ataque y peligro. Así que este versículo, más que una exclamación, es una oración de súplica en forma de pregunta. ¿Quién desde Sión nos traerá la salvación de Israel? Y sabéis, esta es la pregunta que cualquier hombre que anhele dejar de ser un necio debería de hacerse. O de otra forma la podría hacer la pregunta. Él se podría preguntar, ¿quién me puede redimir de las consecuencias que me producen los hechos basados en mi propia opinión? ¿Quién me puede salvar de los actos que surgen de mi mente perversa y engañosa? ¿Quién me puede decir qué es la verdad y qué es la mentira en este mundo hostil? ¿Quién me puede decir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Un hombre que no es necio debería hacerse estas preguntas. ¿Quién me puede liberar de los ídolos que me rodean por todas partes y que me amenazan para hacerme de su religión, esclavo de su religión? Ídolos que son el dinero, la avaricia, el sexo ilícito, el consumismo, el rencor, el poder sobre las otras personas, etc. Ídolos que aunque no son de madera, ni de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de mármol, me presionan para que me termine postrando ante ellos y así rendirles culto, honra y pleitesía. ¿Quién podrá romper esos ídolos que me hacen esclavo de dioses malos y perniciosos? Pues la respuesta está en la oración de este salmista, ¿no? Cristo, porque solo Jesucristo ha hecho eso de una manera perfecta. Aunque ahora, y alguno se puede estar preguntando, yo no estoy liberado totalmente, es que ahora estamos simplemente experimentando las primicias, que es la primera parte, ¿no? Hasta la redención total de nuestros cuerpos. Vemos que la liberación, dice ahí, produce júbilo, ¿no? Y alegría. Se alegrará Jacob y se alegrará Israel. Israel somos tú y yo. Eso es Israel, ¿no? Es decir, toda la descendencia de Jacob, porque Dios le prometió a Jacob lo mismo que también le había prometido a Abraham, que en él serían bendecidas todas las naciones para aquellos que por la fe le siguieran a Dios. ¿No? Nunca fue por raza, siempre ha sido por fe, y si no, mírate el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? A los cuales allí les promete a todos la salvación por la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios, etc. Por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara. Como os digo, siempre ha sido por fe, no por raza. Como cualquiera entiende, la liberación de la esclavitud produce alegría, produce júbilo, aunque de momento el júbilo sea parcial, porque de momento tan solo tenemos un avance, las primicias, ¿no? Solo gozaremos de la plenitud de la libertad cuando estemos, pues eso, totalmente libertados de esta cautividad en la que todavía el salmista anhela ser sacado, ¿no? De momento gemimos, como también gime el resto de la creación, ¿no? Oye, ¿qué es esto de que la creación gime? Que habéis leído seguro en Pablo, ¿verdad? Bueno, en Génesis 3 no solo se ve que la maldición recayó sobre el ser humano, sino que también recayó sobre toda la creación. Si recuerdas, allí hablaba de que la tierra te producirá espinos y cardos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que en el jardín del Edén no había eso. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que tienes un jardín en tu casa y lo cultivas. Pones unas plantas muy bonitas y lo arreglas. ¿Qué pasa cuando lo dejas de cuidar? En poco tiempo empiezan a salir malas hierbas,
cardos y espinos, ¿a que sí? Esa es la maldición. Por eso Pablo en Romanos 8 nos dice a nosotros que estamos anhelando también ser liberados de esos. Dice también que la creación sufre corrupción. Dice Pablo en Romanos 8, 21 al 23, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Decíamos en el título de la predicación que nuestra sociedad está cautiva. Pero Pablo dice en Efesios 4:8 que Cristo llevó cautiva la cautividad. Son palabras que Pablo tomó del Salmo 68. Señor, ven pronto, ¿no? Esto es lo que dice un corazón agradecido cuando quiere ser liberado del pecado. Y cuando esto ocurra, la ira de Dios, ¿sabes lo que va a hacer? Cuando Cristo vuelva, se desatará la ira de Dios y quemará toda injusticia y toda impiedad. Y atenta, la ira de Dios no es como nuestra ira, que está sujeta a nuestras pasiones, ¿no? Está distorsionada por el pecado nuestra ira. La ira de Dios no es así. La ira de Dios no es algo que esté pegado a pasiones como la nuestra, que cuando te hacen algo, saltas, respondes y te enfureces. No. Con Dios no pasa así. La manifestación de la ira de Dios es una constante que ya está. Lo que pasa es que todavía no se ha desatado. Es una constante de su carácter, que no tiene nada que ver con una reacción como la venganza humana, ¿no? Que está ensuciada por el pecado. Tiene que ver con la justicia, la ira de Dios, y con la justicia perfecta. Entonces, cuando todo sea quemado, dice Isaías, seremos llamados árboles de justicia, plantío del Señor. Seremos una nueva generación de hombres plantados en una tierra que fue quemada para eliminar toda inmundicia, toda abominación y mentira. Y ante esta esperanza, ¿qué dice el necio? No hay Dios. Pero ante esta esperanza, los justos, aquellos que hemos sido liberados de esa necedad, decimos, sí, ven, Señor Jesús. Libres estamos, Dios nos absuelve, en Él confiamos, pues nos devuelve, nos vio perdidos, nos socorrió, aunque enemigos nos amó, Él nos redime, nada tememos, verdad sublime, no la dudemos, nuestra cadena Cristo rompió, libres de pena nos dejó. Hoy libertados ya no pequemos, santificados suyos seremos, sangre preciosa Cristo vertió, bellas lecciones nos dejó, Él nos redime, nada tenemos, verdad sublime, no la dudemos, nuestra cadena Cristo rompió, libres de penas nos dejó. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.